Hola, ¿qué tal, chicos? Aquí estamos para echar una pequeña partidilla a este juego y bueno, y comentar mi opinión. A ver, un momento, que me está dando el micro, perdón. Ahí estamos. Ahí estamos, sí. Bueno, pues nada, eso de que para mi opinión, ¿no? Llevo 6 horas jugando a este juego. A ver qué dice este. A ver, cuidado. Ambassador Varatra, Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. La putada del otro lado. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. Me tapa. If you will, let us approach the map. Pues nada, lo tendré que poner de otra manera para poder seguir, porque si no es que no... Bueno. Vamos a hacer una cosa, perdona un momento. Bueno, así sí, ¿vale? Aunque lo vea más pequeñito, pero bueno, al fin y al cabo... How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoys, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of 2 weak enemies, we had only one powerful one. That admiration I hear in your voice? Radovid is our foe, but I cannot deny he is clever. He played us for fools, particularly dense ones at that. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. How do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him.
Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenford, and the Emperor is here in Vizima, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. What's new in Skellige? Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Bueno, señora, aquí está más o menos intentando averiguar, ¿vale? Está intentando leer lo que es eso, porque también eso, y me imagino que todo esto para seguir una ruta, ¿vale? Me suda la polla, al final seguramente... May the great sun light your path. Vamos aquí con la antorcha. Y sí, era la A. Vamos aquí a eso. Y bueno, pues nada, chicos, eso que la verdad de que llevo 6 horas nada más. Venga, me la meto por el culo la antorcha. Venga, 1, 2, 1, 2. Oh, sí. Gustazo de fuego. Sí, señor. Bueno, vamos a ver lo que pasa ahora. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Pues bueno, mis impresiones. Vamos a ir a donde tengamos que ir. Eso es lo primero. Vamos a ir con el abanico que te pego fuego, tía. Ah, mira, ahí hay algo. A ver. ¿Eres tú? A ver. Ah, no, paso ahora. See you. Venga. Y con ese hombre podemos jugar un juego. ¿Vale? Que lo desconozco. Y bueno, vamos a ir a la mandanga y mientras pues voy contando, pues la verdad. Aquí, claro, aquí nos pone el rollo. La conexión. Oh, no, si es que tenemos que ir aquí. Hostia, tío. Viaja a... Ah, vale. A ver. Ya está en la ubicación. Claro, tío. Ah, no. Es que claro, hay que hacer eso. ¿O no?
Ah, vale, vale, vale. Para cambiar la vista, perdón, perdón. Ahí estamos. ¿A dónde tenemos que viajar? Que no me acuerdo. A ver. Aquí, ¿no? Ahí estamos. Geralt Bueno. and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Y bueno, pues nada, en estas 6 horas, pues la verdad no sé si voy muy avanzado, si no voy muy avanzado, pero la verdad que con tranquilidad, no quiero darme prisa ni ir a lo loco, con tranquilidad. Es lo más tocho, es lo más tocho que tengo por pasarme. Luego tengo yo mis juegos, que me gusta echarme mis partidas y mis cosas. Ya sabéis que a FIFA le estoy dando muchísimo. Y entonces, pues ya os digo que las 6 horitas que llevo, la verdad que me está gustando bastante y bueno, y espero seguir disfrutándolo y tal, las cosas como son. Me gusta más que el 2, yo jugar 2, en 2 ocasiones lo he intentado jugar, pero no ha sido fructífero, la verdad. Este en cambio, pues sí, ya llevo más horas que en el 2, si no me equivoco. Aunque el 2 lo intenté y tal y cual, pero yo creo que más de 2 horas o 3 no le eché. Bueno, aquí tenemos 5 días después, que nos va a salir un vídeo. Me voy a callar para intentar enterarme. Y, y ahora sigo hablando. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela el árbol. ¿Eh? La verdad que bastante cruda la imagen, ¿no? Bastante cruda, sí. La verdad es que sí. Y nada. Vemos abajo que tenemos enemigos, que serán, no sé ni lo que serán. Como aquí. Vemos que hay muchas, se ve ahí, esto es un, vamos. Hostia, pero si aquí seguimos con la cabeza del bicho ese en el caballo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa porque tampoco así no quiero yo avanzar en la historia. Pero aquí en el tablón de anuncios podemos coger un contrato. Ah, no, que eso es para... Me he confundido. Claro, es que es lo que pasa. Venga, guárdate la espada. Eso es. Que no pueden perder la esperanza, están diciendo. Cerrado. Ah, vale. O sea que sí, que he hecho el gilipollas. He hecho el gilipollas, sí. Vámonos. Tendremos que llegar primero y luego ya... Quita del medio, hombre. Bueno, como veis tenemos una barra de estado de fatiga del caballo. Bastante grande de momento. Vemos también en el menú al lado del mapa. Pues ahí...
Allí tenemos algo que seguramente sea una misión. Y una misión secundaria. Hostia, qué cabrones. A ver si me acuerdo que el otro día... Bueno. Cabrones. Ahí. Ahí. Hijos de puta. ¿Quién quiere más? ¿Sardinilla? ¿Dónde está Sardinilla? Ahí. Vamos a sacar aquí al personal. Carne cruda. Huesos de monstruo. Este que tú no tienes nada. Ahí te corta la cabeza, maricón. Ahí está. Guárdatela, coño. Y nos vamos a comer un poquito de pan, que nos suba un poco la vida. No me lo esperaba y ya os digo, llevo 4 o 5 días que de la última vez que le metí, y es un juego así. Tienes que ser constante, ¿no? Para eso, ¿no? Vamos a bajar aquí. Aquí hay una persona que no sé si es que está atado o no sé qué le pasa aquí a esta gente. A ver, vamos a ver qué dice. When they come, I'll tend to them. Meanwhile, let's you and me chat. Like to know who I'm untying. John Verdon. Served in the 10th Maribor Division. Long way from your army. My army don't exist no more. Black One smashed it to bits. I scarpered off into the woods just before that happened. Joined a group of refugees. Fucking bursting with patriotism they were. Soon as they learned I'd abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drowners. Venga, va, lo voy a desatar. Fine, I'll help. Oh, thanks. For a minute there, I was almost sure you'd leave me to die. Pues lo he pensado. I'd like to thank you somehow, but I've not a chip crown to my name. Tough. I'll take the loss. Thanks, Witcher. May you prosper on the path. Vamos a ver si luego nos vemos por ahí por el mundo y me echas una mano. Bueno, esto tampoco es que haya sido muy profundo. La misión, bueno, había que matar a esa gentuza y bueno, lo hemos matado. Sin ningún remilgo, por supuesto. Y nada. Vemos que abajo tenemos gente mala, pero voy a intentar ir al destino. Y bueno, y tampoco es que quiera yo aquí... ¿Qué pasa? Que te has cansado, caballazo. Y nada, pues a lo que os iba a comentar, pues bueno, pues la verdad que... Mis primeras impresiones... Dice que no veo. Bueno. Tenemos aquí un botón que son, como os diría yo, los sentidos de brujo, ¿vale? Bueno. Aquí entramos y bueno, aquí lo estáis viendo. Sencillamente, es un juego que yo creo que a mí me salió bastante barato. Es digital, la verdad, y aunque bueno, a mí me gusta más lo físico, pero era una oferta que no se podía rechazar. El tabernero, aquí tenemos al tabernero, vamos a hablar con él antes de terminar aquí. Looking for a man. Goes by Henrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. You gotta go. I'll open the back way for you. Got company. Who is it? Innkeep, vodka. La vamos a tener aquí. Who's Sí. this? Brave. Mira qué naricilla warrior, tiene. looks like. Got 2 swords, see?
Oi, great boy. What's the point of having two swords? ¿Que para qué llevas 2 espadas? Para cortarte la cabeza a ti y a tu colega. ¡Dios! ¡Sí, señor! You fucking deaf. Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? I'm a witcher. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters, the other for humans. Only got one prick, though, in case you're wondering about that, too. Don't touch him. Don't even look at him. Worse than lepers, that lot. Saw one in action once. Killed a half dozen. Blood everywhere. Freak didn't even show a drop of sweat. Got the stench of corpses on him. If you want a rest, come with me. Or the bench you can use. I step in the hut, and there's the bumpkin with what looks like his son. That's on the pretty side, I think. Bueno, pues ahí lo estáis viendo. Al final hemos tomado una decisión. Bueno, vamos a sacarnos del culo una antorcha. Vuestra salud, sí señor. A esos 5 espectadores que hay aquí. Aquí estáis viendo. Magia, toma. Del culo, mira. ¡Ey! Ahí está el tío. Ahí está el tío, sí señor. La antorchilla nos la sacamos del ojal y partiéndolo, sí señor. Thanks for not starting a row with those swine. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton, Don't know where that is. other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, and he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Bueno, pues nada. Aquí habéis visto que hemos estado aquí hablando con el tabernero. Y bueno, y la misión, por decirlo de alguna manera, bueno, la misión no. Bueno, aquí ya tenemos esto. Esto es el viaje rápido. Y ¿dónde está esto? Aquí tenemos sardinillas. Y aquí tenemos el tablón para hacer contratos. Que esto, quizás, no lo sé. A lo mejor en algún momento haga un directo para luego subirlo al canal. Y toda la historia. Así que pues bueno, de mis impresiones. Tampoco quería hablar mucho, quería enterarme también sobre todo. Pero bueno, las impresiones sobre este juego. Que mis impresiones, claro, porque esto ya había mucha gente que ha hecho algún vídeo de hablando de sus impresiones, de sus cosas y tal y cual. Yo llevo 6 horas, bueno, a lo mejor que lleve ahora ya 6 horas y media, no sé, también lo que llevemos, el rato que llevemos aquí. Y básicamente yo creo que es un juegazo, Todo el mundo dice que es un juegazo, pero a mí no me importa lo que todo el mundo dice. Yo cuento lo que yo vivo. Y ya está. Muchísimas gracias a todas las personas que han entrado. En un momento han llegado a 20 personas. Como ando un poquito bien de tiempo, quizás me ponga otra vez, pero con otro juego. No sé si a lo mejor me da por ponerme un FIFA y así hago. Ayer estuve haciendo lo de Champion, que ya lo comentaré en FIFA, en otro vídeo de FIFA. Y quizás me ponga porque me apetece echar un ratillo más. Y este es un juego que sinceramente desde mi punto de vista yo también quería tener algo en mi canal, ¿vale? Y comentarlo y tenerlo, ¿no? Decir, hostia, mis primeras impresiones. Y mis primeras impresiones son que es un juegazo y que hay que darle y ya está, y con paciencia y sin prisa. Que vaya a haber más cosas en el canal de Witcher 3 va a ser complicado, porque no lo considero un juego para estar subiendo muchos vídeos de él y tal y cual, y toda la historia. Aparte de que también sería más largo y
No sé, no sé. Así que, pues nada, chicos, muchas gracias a todas las personas que hemos llegado casi a 25 en un momento. Luego ya ha ido bajando la cosa, pero bueno, igualmente me alegro muchísimo que aunque hayan estado un minuto, pues bueno, si no la han molado, pues bueno, perfecto. Ahora ha entrado otra persona, pero justamente me voy a despedir. Lo que sí digo, que esta vez sí, dentro de unos 5 minutos o 10, seguramente me ponga a hacer otro directo, ¿vale? Pero esta vez de The Witcher 3 no, porque como he comentado hace unos minutos, para hacerlo en directo, no lo sé. La verdad es que no, ¿vale? Porque yo también quiero jugarlo tranquilo y sin estar mirando. Porque es que claro, ahora mismo lo estoy mirando en pequeño. ¿Por qué? Porque si no los subtítulos no me deja verlos. ¿Por qué? Porque haciéndolo en directo desde Twitch en Xbox One, justo donde salen los subtítulos te sale unas letras diciendo retransmisión en vivo, y te salen los espectadores que hay, ¿vale? Y entonces pues así no me mola. Así que pues nada, muchísimas gracias y nada, en un ratillo a quien le apetezca por aquí vamos a andar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bueno, y directo. Hasta luego.